Dicen que hay objetos que jamás deberían tocarse, que algunos artefactos están tan profundamente ligados al mal que basta con mirarlos para invocar algo que no debería estar aquí. El caso de hoy no es ficción, es real. Ocurrió hace apenas unos días, y aunque parezca el inicio de una película de terror, es, quizá, una advertencia. Dan Rivera no era cualquier curioso. Era investigador paranormal, veterano del ejército y la última persona autorizada para custodiar, sí, físicamente, a uno de los objetos más temidos de la historia del ocultismo moderno, la muñeca Annabelle. La misma que inspiró películas, que estuvo encerrada durante décadas en el museo de Ed y Lorraine Warren y que se decía capaz de provocar fenómenos aterradores con solo estar cerca. Rivera había sido entrenado por la misma familia Warren y tras el cierre del famoso Museo del Ocultismo, se convirtió en el encargado de llevar a Annabelle de gira bajo estrictos protocolos de seguridad. Porque no era una broma, no era espectáculo, era un recordatorio del mal que, según él, existe más allá de lo visible. El pasado domingo 13 de julio, mientras se hospedaba en un hotel en Gettysburg, ciudad marcada por siglos de muerte, guerra y actividad paranormal, Dan fue encontrado sin vida en su habitación. Murió de forma súbita. No hubo señales previas. No hay, hasta ahora, una causa confirmada. Y justo esa noche, Annabelle estaba con él, encerrada, aislada, pero presente. Su muerte estremeció al mundo del misterio, porque Rivera no solo era un investigador, era un convencido de que la muñeca no era un simple objeto, era algo más. Una vez, en una entrevista, Dan dijo lo siguiente: Annabelle no está poseída por un espíritu humano. Lo que habita dentro de ella nunca estuvo vivo. Es algo más antiguo, más inteligente y más paciente. Sus palabras resuenan hoy con una fuerza escalofriante, porque el último hombre que se atrevió a mirar a los ojos de esa muñeca con conocimiento, con respeto, con temor, ya no está entre nosotros. ¿Coincidencia? Quizá. Pero quienes han trabajado de cerca con objetos malditos saben que las casualidades en este mundo son escasas. La Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, conocida por muchos como la heredera espiritual de los Warren, lamentó profundamente la pérdida de Dan. Lo describieron como un guardián del umbral, como alguien que vivió para evitar que el mal se derramara sobre el mundo. Y sin embargo, algo se lo llevó. Su fallecimiento ha generado olas en redes, especialmente en TikTok, donde Rivera compartía historias, advertencias y grabaciones durante sus viajes con Annabelle. Videos donde se ve claramente cómo los protocolos eran seguidos al pie de la letra. Guantes bendecidos, oraciones de protección e incluso transportes blindados. Or infused in this doll. In the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Pero eso no bastó. Y ahora, la gran pregunta es: ¿quién será el próximo en custodiar a Annabelle? ¿Quién será el siguiente en desafiar lo que, para muchos, nunca debió salir del encierro? Yo no te voy a decir que la muñeca esté maldita, ni que haya sido la causa directa de lo que pasó, pero te voy a pedir esto. La próxima vez que veas una réplica de Annabelle en una tienda,
en un video o en una convención. Piensa en Dan Rivera, en su convicción, en su muerte. Y pregúntate, ¿y si todo esto es real? ¿Y si estamos cruzando límites que no deberíamos tocar? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue coincidencia? ¿O que Annabelle sigue cobrándose su tributo incluso fuera del museo? Déjalo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, bienvenido a Fobopedia.